Mi padre se enfadó conmigo y desapareció. Durante un tiempo traté de encontrarle para que me perdonara. Nunca me volvió a escribir ni a llamarme por teléfono, así que busqué su nombre en Facebook. Pensé que estaba hablando con él porque el perfil no tenía foto. Pero resultó ser una persona que tenía su mismo nombre y que se comportó de una forma mucho más amable de lo que se había comportado mi padre conmigo. Agregar como amigo. Eso que se cuenta en la película es verdad. He buscado muchas verdades emocionales de mi vida para crear esta ficción cinematográfica. Aunque la historia no sea mi biografía, sí que tiene muchos elementos de mi proceso de sanación. Papá. Como indica la directora debutante Tracy Lehman, su vivencia personal se esconde detrás del personaje desbordante de afecto no correspondido que interpreta con ternura contagiosa la actriz Barbie Ferreira, Gracias por el like. que junto con el excelente trabajo de John Leguizamo logran que un like de Bob Trevino se aleje de la etiqueta de telefilm. He estado pensando, tengo cosas que me gustaría compartir contigo. Papá, ¿has hecho una lista detallada de los gastos que te ha supuesto ser mi padre? Sí. Papá, ¿has apuntado los potitos? ¿Sabes cómo estarías ahora si no fuera por mí? ¡Se acabó! Desdeñada por su materialista padre, Lily Ginny me abrió encuentra esta por cuenta y se internet a acostó. una persona con su mismo nombre y emprende con él una sanadora amistad sin saber que su inocencia y alegría es la chispa que buscaba desde hace años este nuevo amigo. El personaje de Lily Trevino es muy diferente a mí. Lo que es interesante es que tanto la directora como yo creamos este personaje basándonos en la autenticidad y en las emociones que las dos hemos sentido respecto al abandono, a la paternidad, a vivir con personas narcisistas. Así que, aunque Lily es distinta a como somos tanto Tracy o yo en la realidad, contiene la esencia de cómo nos sentimos para contar la historia y para que sea un buen vehículo con el que narrar las ideas del guión. Todos estamos rotos, pero tú vas a estar bien. Definitivamente no se parece mucho a mí, pero creo que todos tenemos un poquito de Lily Trevino en nuestro interior. ¿Qué otras herramientas básicas te faltan en la vida? Un grado universitario, un seguro médico, un coche. O sea que no tienes herramientas, ¿no? La verdad es que no. Tracy Lehman elabora un film de personajes humildes, ambientado en una Norteamérica residencial desgastada. La cinta pretende transitar por los caminos de cineastas independientes como Todd Solondz, los hermanos Duplass o los primeros films de Greta Gerwig, películas de devenir libre y tragicómicas, donde los personajes y los diálogos priman sobre la arquitectura visual. Quería contarla a mi manera, así que creé mi propia productora y como cargo principal de la producción tenía el control del montaje final. Esto es algo que nunca tiene una directora debutante. Creo que tendré que pasar varias tarjetas. Espero que no le importe. Ah, ya está pagado. Ha pagado su padre. Ha sido una producción independiente y autofinanciada, así que no hemos tenido a esas personas de estudio diciéndonos constantemente lo que tenemos que hacer. Creo que si hubiéramos contado con tantas voces, no hubiéramos logrado el efecto que produce en el público. Y con eso llegamos al presente. Un like de Bob Trevino encaja de pleno en lo que se suele denominar como una feel-good movie. Mantiene al espectador entretenido y sonriente con sentimientos y situaciones que cualquiera encuentra en su día a día. Pero conviene avisar que toda esta alegría tiene un amargo peaje, ya que se hace muy complicado mantener los ojos secos en su melodramática conclusión. Lo siento. ¿Se encuentra bien? Lo cierto es que no era mi intención hacer a la gente llorar, pero quería hacer una historia honesta, y si lograba ser honesta, la gente iba a llorar.